Shalom, shalom, esta es la Kal Sayit Kalá, transmitiendo desde Bogotá para todo el mundo. Bendiciones, hoy vamos a estudiar la Parashá Vayigash con la ayuda del Eterno. Vamos a estar estudiando las escrituras en su contexto. Primero que todo vamos a hacer la bendición antes de la lectura de la Torá. Entonces nos disponemos. Baruch et Adonai Ameborach, bendigan a Yahweh el que es bendito. Baruch Adonai Ameborach Leolam Baed, bendito es Yahweh el que es bendito por siempre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar ba'anu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah, bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torah a través de Yeshua HaMashiach. Abacadosh, hoy te pedimos, Señor, que esta palabra sea permeando nuestros corazones, que sea llegando, Señor, al Neshama, al alma que conecta contigo, Señor, para que sea hablando a nuestro corazón y trayendo la luz de tu Torah que inunde nuestro templo y nos transforme, Señor, en mejores seres humanos, en mejores hijos, en mejores padres, en mejores siervos tuyos, Padre. Gracias, Abacadosh, por tus benditas escrituras, porque a través de ellas la luz tuya penetra dentro de nuestros corazones. Y no tenemos cómo agradecerte que nos hayas llamado a las maravillas de tu bendita Torah, Padre. Gracias te damos por ello. Te exaltamos y te alabamos, Padre bendito, por tu misericordia. Yiyule Ratzon y Refebigeon Libilefaneja Yahweh Suri Begoali. Yiyule Ratzon y Refebigeon Libilefaneja Yahweh Suri Begoali. Yiyule Ratzon y Refebigeon Libilefaneja Yahweh Suri Begoali. Yahweh Sefatati Haufil Lagit Tejilateja. Que la expresión de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptables ante ti, Yahweh, mi roca y mi redentor. Adonai, abre mis labios para que mi boca relate tu alabanza. Bueno, vamos a ver hoy la Parashá Vayigash y vamos a estar hablando acerca del discurso intercesor que eleva uno de los hermanos de José delante de la presencia de José. Y vamos a estar redescubriendo la intención de Judá con ese discurso y el trasfondo y lo que nos enseña en la aplicación de nuestra vida diaria ese discurso intercesor de Judá. Los pasajes de esta parashá, seguimos en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis, comenzando en el capítulo 44, versículo 18 y terminando el día séptimo en el capítulo 47, versículo 27. De la Haftará, o los libros proféticos, tenemos el libro de Yezedkel o Ezequiel 37, del 15 al 28. Del Brit Hadashah tenemos el libro de Marcos, capítulo 14, versículo 32 al capítulo 15, versículo 5. Y el libro de Hechos del capítulo 7, versículo 9 al versículo 16. Vayigash, que significa se acercó, y hoy vamos a estar estudiando un poquito de ese concepto. Más adelante en la parashá lo ampliaremos para poder entender qué significa y cómo lo podemos aplicar en nuestra vida. Al comienzo de esta parashá, la tierra de Canaán se encuentra en medio de una hambruna y Jacob envía a sus hijos a Egipto para comprar alimento para su familia. Ya estudiamos en la parashá pasada cómo Joseph fue elevado en un día de estar en la esclavitud, de estar preso, a ser el segundo después del faraón. Ellos no saben, los hermanos de José no saben que su hermano, a quien vendieron como esclavo años antes, es el hombre que les provee sus raciones. Así que ellos se están dirigiendo a Egipto sin saber con quién se van a encontrar allí. Todo lo que José hizo desde que vio por primera vez a sus hermanos y se dio cuenta del significado de sus sueños ha sido ponerlos a prueba. ¿Nos suena familiar ese concepto?
¿Quién más nos pone a prueba? El Padre, ¿verdad? El Padre nos pone a prueba. ¿Para qué? Para llevarlos al punto del arrepentimiento. Para eso el Padre permite las pruebas en nuestra vida. Muchas veces nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Por qué viene esta situación? Pero el Padre está a través de esa situación permitiendo que nos acerquemos en Teshuvá y en retorno a Él y nos arrepintamos de nuestros malos caminos, decisiones, y que podamos cumplir el plan de Dios, del Eterno, para la salvación de nuestra vida, de nuestra familia, y en este caso la salvación de la familia de Yosef al reunir a su familia en Egipto. Todo tenía un plan, todo detrás de cada situación ocurrida, vivida por los hermanos de Yosef, es pensado por Yosef como un plan para llevar y probar y mirar qué había en el corazón de sus hermanos, si realmente habían cambiado, si se habían arrepentido del daño que le habían causado años atrás. Y es por eso que los hermanos de Yosef se exponen a diferentes situaciones que prueban su corazón, y vamos a mirar qué resulta de esta prueba. Meditemos en esto. Cuando sus hermanos lo arrojaron a un pozo vacío con la intención de dejarlo morir de hambre, y luego se sentaron y comieron juntos mientras José pedía misericordia, él estaba allí en ese pozo pidiendo misericordia, pidiendo ser sacado a voces, pero los hermanos estaban frescos comiendo. Y ahora son los hermanos pidiendo misericordia sin saber que era José. Cómo la misma vida se encarga de darle vuelta a la situación. Por eso siempre debemos tener en cuenta que cada cosa que nosotros hacemos, a la postre, se nos puede devolver en un bien o en un mal, dependiendo cómo actuemos. El hermano que no recibió misericordia de ellos, ahora era al cual le iban a pedir misericordia. ¡Wow! ¿Cómo es la vida? ¿Cierto? ¿Y cómo es el Abacadosh que permite esta situación? Para que haya una corrección de las faltas cometidas en el pasado. Y el Eterno nos da la oportunidad de corregir. Cada vez que tenemos una situación donde tenemos que enfrentar una adversidad y una prueba, es el momento para recibir corrección. El clímax de la historia de José y sus hermanos. El clímax de la historia de José y sus hermanos es la confrontación por la copa robada. Los hermanos odian a José porque es el hijo predilecto, lo recordamos, ¿no? Y ya sabemos de dónde viene ese odio. Conspiran para matarlo, pero a sugerencia de Judá lo venden como esclavo. Ojo, Judá impide que lo maten. Judá les salva la vida. Aunque su intervención también le va a costar. Y es Judá quien susurra el plan para venderlo, en vez de dejarlo morir en la cisterna. Entonces lo sacan y lo venden. José alcanza la grandeza en Egipto, convirtiéndose en la persona responsable de distribuir alimentos durante la hambruna. Finalmente, los hermanos de José, en presentación de su padre, vienen a Egipto en busca de comida. Entonces, ellos salen de la tierra donde están viviendo, donde están habitando, en Canaán, para buscar alimento. Y van en representación de su patriarca, de su padre Jacob. ¿Se escucha eco? Sí, se escucha mucho el eco, qué pena contigo. Espérame a ver. ¿Mejor? Sí, señora. Bueno. Entonces, y resulta que la primera vez José les da comida y secretamente les devuelve el dinero. Todo él lo viene planeando. La segunda vez José les da de comer
y hace que pongan su copa en secreto en el costal de Benjamín. Los hombres de José persiguen a los hermanos y encuentran la copa. Y todo esto es un plan fraguado por José para mirar qué pasa en el corazón de los hermanos. En medio de todo, José está teniendo misericordia de sus hermanos. Quiere mirar qué ha pasado en el corazón de ellos. Y muchas veces el padre quiere mirar qué pasa en el nuestro, ¿cierto? Los hermanos regresan al palacio de José y José revela lentamente que Benjamín es el ladrón. Recordemos que Benjamín es el hermano menor y hermano de sangre de José. Entonces José amenaza con esclavizar a Benjamín. En este punto, Judá se adelanta para hablar. ¿Qué dice Judá? Que revierte la búsqueda insensata de José por sus hermanos. Entonces, en ese momento, pensemos, ¿cierto? José, un ser humano común y corriente, ¿qué puede estar sintiendo? Yo creo que él vivía dentro de su interior una disyuntiva, ¿no? Era confrontado, por un lado, ¿cierto? Por el daño causado, lo vivido, el sufrimiento y los años que pasó alejados de su familia y de su padre. Y por el otro lado también estaba el afecto y el amor que tenía hacia sus hermanos. Y en ese afecto y ese amor que tenía hacia sus hermanos, nos damos cuenta, ¿cierto?, de que es Judá quien interviene. Y miremos qué sucede. Génesis 44:18 dice: Vayigash, Judá se acercó a José, el nombre de esta parashá. Entonces Judá, Vayigash, se acercó a él y dijo: ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor. Cuando tú vas a hablar al oído de alguien, es porque necesitas que esa persona ponga atenta nota a las instrucciones que tú le vas a dar. Entonces él se acerca para hablarle al oído. Y la palabra Vayigash en el hebreo es el nombre de esta parashá, que es y se acercó a Vayigash. Esta palabra Vayigash proviene de la palabra raíz Nagash en el hebreo, que significa acercarse o unirse. Entonces él se acerca de una forma reverencial porque él es un visir en Egipto. Nagash se usa en varias escrituras clave en términos de acercarse respetuosamente a alguien de mayor estatura, de mayor rango. Abraham se acercó para interceder ante el ángel del Señor con relación a Sodoma, pero se acerca en términos de un protocolo, con un respeto y un protocolo, porque él está haciendo las veces del rey. Entonces, ¿de qué manera nos acercamos al rey? ¿De qué manera nos estamos acercando al Abacadosh? ¿De manera como Judá, cerca al oído, o de manera distante? Jacob se acercó para besar a su padre, para recibir la bendición. Ahí también se utiliza la palabra Vayigash, Agash. Y Judá se acercó a José para interceder a favor de Benjamín. En la Septuaginta, los sabios judíos tradujeron repetidamente Nagash al griego. La Septuaginta es la versión griega de las escrituras hebreas y lo traducen esa palabra Nagash como engitzo. Entonces, Nagash, el hebreo Nagash, en engitzo tiene varios significados, pero generalmente denota acercarse lo suficiente para tocar a alguien o tocar algo. La manera de acercarse de Judá a José era para tocar su corazón. ¿Cómo nos estamos acercando al Padre? Para tocar su corazón. ¿Cómo te estás acercando tú para tocar el corazón del Padre? Santiago 4:6 ahí vemos un uso de la palabra enguizo.
Pero Él da mayor gracia, por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al oponente y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. En Gitzo, Nagash. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Si yo me acerco a mi rey para hablarle a su oído, si yo estoy cercano, si mi relación es cercana con él, él se acerca a mí. Y aquí vemos un patrón que es muy común en las escrituras. Así que al leer Santiago 4:8 leemos: acércate a Dios y entonces él se acercará a ti. De lo último, tenemos la sensación de que el Eterno se acerca a nosotros solo en la medida en que nosotros nos acerquemos a Él. Y aquí viene un concepto que hemos estudiado que se llama reciprocidad. Reciprocidad. Reciprocidad es dar lo que recibimos. Y recibimos lo que damos. Es recíproco. Si no das nada, no recibes nada. ¿Cierto? Cuando yo me acerco a mi Abacadosh, a mi Padre Celestial, a mi Creador, Él se acerca a mí. Y vamos a mirar cómo es eso en las Escrituras. Este acercamiento recíproco también se demuestra conmovedoramente en la parábola del Hijo Pródigo, que está en Lucas 15, 20, 24. Recordemos un poquito, el menor de 2 hijos había insultado a su padre al pedirle la herencia antes de tiempo, lo que implica que deseaba que su padre muriera. ¿Por qué? Porque una herencia no se da sino hasta cuando el padre muere. Y entonces los hijos heredan. Pero aquí el hijo pródigo está diciéndole: herédame en vida, como quien dice: necesito es que te mueras ya para que me des la parte. Entonces el menor de 2 hijos había insultado a su padre al pedirle la herencia antes de tiempo, porque era prácticamente como desear que se muriera. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la propiedad que me corresponde. Y repartió su vida entre ellos. Él los heredó en vida. Eso es Lucas 15, 12. Tal petición en la sociedad del pueblo significa una sola cosa: el hijo menor está impaciente por la muerte de su padre, ansía la muerte de su padre. La división de la riqueza del padre naturalmente se producirá solo al final de la vida del padre, como sucedió en la historia de Abraham. Génesis 25, 5, 8. Que hasta cuando Abraham muere es que los hijos heredan. De la misma manera, solo cuando sintió que se acercaba la muerte, Jacob reflexionó para dar su bendición a sus hijos. Eso es Génesis 48, 49, lo puedes estudiar, que lo vamos a ver la próxima paracha, la última de Génesis. Sin embargo, se le concedió su fortuna y la libertad de ir a explorar el mundo. El padre no le negó la herencia. Después de varios años se encontró en una pobreza extrema y juró regresar, diciéndose a sí mismo que estaría dispuesto a trabajar simplemente como uno de los jornaleros de su padre. De pronto un día, el hijo pródigo se da cuenta de que se volvió pastor de cerdos y se acordó del trabajo que hacía en la casa de su padre. Dijo: me voy a devolver, así me convierta en jornalero, no me tocará ser pastor de cerdos. La respuesta de su padre supera todas las expectativas. Cuando tú te acercas a tu padre, él supera todas tus expectativas, todas las que tiene. Nosotros nos acercamos a él, él se acerca a nosotros, pero nos gana, nos triplica ese acercamiento, porque casi siempre supera todas las expectativas con las que nos hemos acercado. Muchas veces yo me acerco a él con una necesidad específica. Necesito que me soluciones algo y por eso me acerco. Pero él supera mis expectativas, porque él permite ese acercamiento, porque tiene expectativas mucho más grandes que la que tú y yo llevamos al trono. Tú y yo nos acercamos para pedirle algo en específico, pero el Padre detrás
de esa situación está superando tus expectativas, porque Él utiliza esa situación para que tú te acerques a Él y Él pueda trabajar en tu corazón, en tu vida, en tu familia. Supera nuestras expectativas. Yo me limito a pedirle lo que necesito, pero el Padre no se limita a darme solamente lo que le estoy pidiendo. ¿Te identificas con ello? Lucas 15, 20, 24. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Vayigash. Se acercó Nagash en guiso. Se acercó. Tú te acercas al rey, y el rey se mueve en misericordia y ya le hace mucho más. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo, matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Luego el hijo se acercó, y el hijo solo esperaba llegar a ser el siervo, llegar a ser unos servidores de su padre, llegar a ser un empleado más. A eso aspiraba el hijo cuando se acercó. Cuando nosotros nos acercamos a nuestro Padre, a veces aspiramos solamente, ¿cierto?, a que nos resuelva la situación por la cual estamos clamando. Pero resulta que el Padre hace mucho más que eso. Mucho, mucho más que eso. ¿Por qué? Porque el Padre va más allá, como vemos en este pasaje. Como vemos en este pasaje, el Padre se mueve a misericordia, corre, lo estrecha en sus brazos, le abraza, le da amor, le da afecto, pero no con eso le muda las ropas, lo viste, le pone anillo, le pone nuevo calzado. ¿Y qué tipifica eso? ¿Qué tipifica? Que quita las vestiduras viejas, que lleva el alma dentro, que sella con anillo de sellar un pacto, y que eternamente lo confirma como su hijo, y le coloca nuevo calzado en sus pies. ¿Y qué tipifica ese calzado? Que ahora va a caminar, pero en Él, por Él y para Él. Ese es nuestro Padre. Solo por la acción de que tú te acercas. Tú te estás acercando y la excusa es la enfermedad, la situación económica, la situación familiar, la salvación de tu familia, tu hijo, tu hija. Esa es la excusa. Y tú aspiras solamente como el hijo. Yo aspiro a que solamente sea empleado mío, y que en base a que sea empleado mío, pues me responda a mi necesidad y ya. Pero el Padre no se queda ahí. El Padre nos renueva por completo a través de la circunstancia. A veces no entendemos por qué no nos responde en primera medida, pero Él está en un proceso renovando tu alma, renovando tu vida, renovando tu familia y preparándote para darte provisión y para que vivas una vida diferente, porque antes vivías una vida de muerte, muerte financiera, muerte física, en la salud, y ahora vas a vivir una vida de abundancia, una vida de bendición, de regocijo y de gozo.
Pero para eso el padre necesita utilizar la circunstancia, como Judá, que se acercó a José, se acercó para hablarle al oído, se acercó con una petición y él solo esperaba que le perdonara la vida a Benjamín. Eso era lo único que esperaba. Pero resulta que el padre mejoró la situación, mejoró la circunstancia. El padre no quedó solamente ahí. El padre miró que realmente necesitaba salvar a toda una nación. Necesitaba transformar a toda una nación. Y debido a eso, es que Judá se acerca con una intención, pero termina siendo otro el plan. Y así es siempre con las cosas del Eterno. El plan es otro. No lo alcanzamos a percibir, no lo alcanzamos a divisar, pero el plan es otro. Ahora, ponte a pensar, así como le costó al hijo pródigo perdonarse, porque tuvo que perdonarse primero por la ofensa cometida, perdonarse a sí mismo, ofrecerse el perdón, tener amor propio, hacer un trabajo interno, o por lo menos arriesgarse en regresar a su padre sin saber si lo recibiría otra vez. Así Judá se arriesgó en acercarse a José para suplicar por su medio hermanito menor. Él se arriesgó porque de todas formas el estatus de José era segundo al faraón. Era un riesgo acercarse. Podía morir. La fuerza de Judá vino de un verdadero arrepentimiento. Y él ve cómo la vida le está dando la oportunidad de arreglar las cosas. Él ve cómo la vida le presenta esa oportunidad. Pero, ojo, no desconozcamos el proceso de Judá, porque el proceso de Judá, si lo leemos en Génesis 38, Judá buscó una esposa, tuvo un hijo, y ese hijo murió. Luego, él le dio el hijo menor, el hijo mayor ya se había casado con la esposa Tamar, y le dio, cuando muere ese hijo mayor, le da su segundo hijo para que el mayor no se quede sin heredad, sin heredar, sin tener hijos. Pero el siguiente hijo no quiere sacar descendientes, porque saben que van a ser descendientes de su hermano y no de él. Entonces él comienza a derramar por fuera de la mujer, y resulta que debido a eso también el Eterno lo corta y muere. Entonces ya habían muerto 2 hijos de Judá. Queda entonces Tamar, nuevamente viuda, la esposa del primer hijo, nuevamente viuda. Y entonces él le promete su tercer hijo, pero todavía está pequeño, todavía está pequeñito, y él promete su tercer hijo. Y resulta que ese tercer hijo que tiene, le es prometido para que se case con Tamar cuando crezca. Pero pasa el tiempo y a Judá se le olvida. Y Tamar entonces se viste, se adorna y va en busca de Judá. Y Judá se acerca a ella y ella concibe. Y cuando ella concibe, entonces él, en el campamento le dicen que ella ha actuado como prostituta porque está embarazada y no tiene esposo, y le dice que la maten, que la azoten. Y resulta que ella
le dice que el padre de ese hijo es el dueño de las prendas que él le había dado. Eso lo cuenta Génesis 38, previamente cuando estuvo con ella, que ella le pidió a cambio. Y cuando él le manda las prendas, se da cuenta de que él es el padre del bebé. Mire todo el proceso que tuvo que pasar Judá. No es que Judá llegó al arrepentimiento así, no. Él tuvo que vivir la muerte de 2 hijos. Embarazó a la esposa del hijo mayor. Y con ella tuvo 2 hijos, porque ella tuvo gemelos. Él había vivido un proceso en su corazón y había llegado a este momento. Y él estaba recordando, porque él tuvo que haber hecho memoria. Muestre. Nosotros desechamos a un hermano que estaba pidiendo misericordia. Yo sugerí que le vendieran para que no perdiera la vida. Pero de todas formas, nos deshicimos de él. Y hoy estoy yo acá pidiendo misericordia por el menor, por Benjamín. Esta historia como que se está repitiendo. Esto como que es una nueva oportunidad para hacer ahora las cosas distintas. A mí me ha pesado este error. Y este error me ha causado mucho sufrimiento al alma. Y el corazón de Judá había sido purificado por las lágrimas derramadas, por el sufrimiento que había padecido durante esos años. Por eso la Torá nos deja escrito lo que vivió Judá. Porque nosotros tenemos que aprender que todo tiene un proceso. A veces derramamos lágrimas en ese proceso y no entendemos por qué derramamos lágrimas. Pero las lágrimas, dicen los sabios, que es el proceso por el cual se purifica el corazón. Se purifica y se kosheriza o se vuelve santo, kadosh, apartado, se limpia el alma. Se limpia el cuerpo. Porque las lágrimas son ¿qué? Saladas. Y la sal se utiliza para purificar y para limpiar. Y cuando tú derramas tus lágrimas, estás purificando tu alma. Estás purificando tu templo. Por eso no es malo llorar cuando estamos orando. Porque cuando estamos orando, el Eterno está obrando en nuestro corazón y en nuestra alma. Y nuestra alma está siendo limpiada y purificada. Y a causa de nuestras lágrimas, el Eterno está limpiando nuestra vida. Y pasó el tiempo y él ve como la vida le está dando la oportunidad de arreglar las cosas. Y dice, mire, tuve mi tiempo, purifiqué mi alma, me arrepentí de mis faltas, me causó dolor mis errores, pero tengo una nueva oportunidad, porque ese es el Dios al que lo servimos. El Dios que da nuevas oportunidades. José, si no se olvida del bien y la misericordia que el Eterno ha hecho con él, además de discernir la posición estratégica donde el Eterno lo puso para hacer sostén de débiles, se movería a misericordia a solicitud de Judá. Ese es el papel de José, moverse a misericordia, a solicitud de Judá. Judá se acerca, Nagash, tú te acercas. ¿Y quién se mueve a misericordia? El Padre. El Padre se mueve a misericordia a raíz de que tú te acercas. Y debido a eso, es que tú puedes entender, que debido a eso, es que tú puedes entender que el Eterno cómo el Eterno obra, cómo el Eterno actúa, cómo el Eterno se mueve en misericordia hacia su pueblo. Entonces,
Judá se acercó a él y dijo: ay, señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Este es el discurso intercesor de Judá. Señor mío, te ruego que permite que tu siervo hable una palabra, que no se encienda tu enojo contra tu siervo, porque él sabía la posición de Joseph. Él sabía que la posición de Joseph era crucial, y debido a la posición de Joseph es que realmente él tiene el temor de acercarse. A veces tenemos temor de acercarnos por la posición del rey, pero no olvidemos lo que decía la parashá, que José se movió a misericordia. El Padre es misericordioso. Y nosotros respondimos a mi Señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos: traédmelo y pondré mis ojos sobre él. Ahí le está diciendo Judá. Y nosotros dijimos a mi señor: el joven no pudo dejar a su padre, porque si lo dejara, su padre moriría. Y dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre: volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos: no podemos ir si nuestro hermano no va con nosotros. Iremos porque no podemos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo: vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, ¿cómo su vida está ligada a la vida de él? Y sucederá que cuando no vea al joven, morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Mire lo que le está diciendo Judá. Judá es movido a misericordia y no está pidiendo misericordia para él. Está pidiendo misericordia para Jacob, porque él ha visto el dolor de Jacob durante todos estos años por la pérdida de Joseph. Él ha visto las lágrimas que su padre ha derramado a causa de lo vivido a su hijo. Y él no quiere volver a causar un dolor grande a su padre. ¿Cuántos de nosotros nos acercamos al Padre, pero no tenemos misericordia de nuestra propia familia, de los más cercanos? No nos movemos a misericordia con ellos y sí queremos que el Padre se mueva a misericordia con nosotros. Nos acercamos de una forma muy egoísta para pedir solamente por nosotros. ¿Y los demás? ¿El resto de la familia? Aquí Judá nos está enseñando que lo que lo movió a acercarse y arriesgarse aún en peligro de muerte fue no querer causarle más daño al corazón de su padre, ni sufrimiento al corazón de su padre. Nosotros no debemos ser el causante del sufrimiento de nuestra familia. Al contrario, el Eterno nos ha llamado a paz y a dar testimonio de que Él es un Dios de paz. Y es en medio de esta pandemia y de esta cuarentena que ese es el desafío. Vivir en armonía con los que me rodean. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo le seré culpable ante mi padre para siempre. Él se había puesto como garante ahí, de que la culpa cayera sobre él. Y él ya sabía lo que eso significaba,
porque él había vivido la culpa de lo que le pasó a José. Y él ya sabía que venían lágrimas al corazón de su padre y a su vida también. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Ese discurso intercesor de Judá era: yo no quiero ver lágrimas ni sufrimientos en los ojos de mi padre. No quiero ver que otro sufra por mi causa. Y esa debe ser la postura que tú tienes que tener. Que otro no pase lo que tú no quieres pasar. Que otro sufra por tu causa. A raíz de tu causa. A raíz de tus palabras. A raíz de tus comportamientos. Que no sufran tus hijos. Que no sufran tus padres. Que no causes dolor en el corazón de ellos. Eso nos enseña la Torá. Que nos movamos a misericordia como el Padre se mueve a misericordia con nosotros. En el judaísmo ortodoxo tenemos la figura influyente de Rabbi Hillel. En Babilonia del año 70 antes de la era cristiana, a Jerusalén, año 10 después de la era cristiana, conocido como Hillel el Sabio. Fue uno de los máximos exponentes judíos de todos los tiempos, fundador de la escuela de los Tanaín, sabios de la Torá oral, cuerpo exegético de la tradición oral judía, también conocida como Bet Hillel o la casa de Hillel. Su oponente, el Rabbi Shammai, que va del 70 antes de la era cristiana al 30 después de la era cristiana, que desarrolló un pensamiento rigorista, contrastó con la piedad y la comprensión del mensaje de Hillel. La historia narra que un hombre fue a ver a Shammai y le dijo: si puedes enseñarme toda la Torá mientras me hallo parado en un solo pie, podrás convertirme en judío. Shammai lo echó con una herramienta de construcción que tenía en la mano. Entonces el hombre fue a ver a Hillel y éste le dijo: lo que te sea odioso no hagas a tu vecino. Esta es toda la Torá, el resto es comentario. Ve y estudia. Lo que te sea odioso no hagas a tu vecino. Y esto se conecta con un mandamiento: el amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levíticos 19:18. Es el gran principio de la Torá y se basa de lo que conocemos como la regla de oro que Yeshua nos habló. Amar a tu prójimo. Yeshua dijo: hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes. Lucas 6:31. Hillel dijo: lo que es odioso para ti no le hagas a tu prójimo. Esta es la Torá completa. El resto es interpretación y elaboración y aplicación. Ve y estúdiala. Eso está en el Talmud. Esa premisa de Hillel. Entonces, la Torá completa es tener misericordia hacia mi prójimo. ¿Cómo actúo yo con lo otro? Me voy y me acerco a mi padre con la intención de que me responda a mis plegarias, pero ¿cómo estoy actuando? ¿Qué estoy haciendo con el cercano? ¿Qué estoy haciendo con mi familia? ¿Trayendo discordia y contienda? O yo al contrario, estoy trayendo la benevolencia, el amor, la misericordia y el shalom del Eterno, porque yo soy quien lo genero en mi casa. Ese es el todo de la Torá completa. El resto es ir y estudiar, pero esa es la aplicación. Mateo incluye en el Sermón del Monte o enseñanza de la montaña y también sigue, aunque no de inmediato, las enseñanzas sobre el amor de los enemigos. Eso es Mateo 7:12. Todo lo que quieras que otros hagan por ti, hazlo por ellos. Tal es el significado de la ley y los profetas. Muchas veces exigimos que el otro haga por mí. Yo necesito que este hombre me ayude, que esta mujer me ayude, que este haga por mí. Pero yo no he hecho nada por nadie. Yo no he hecho nada por el otro. Yo sí necesito que me ayuden, pero yo no ayudo a nadie.
Yo sí necesito que me atiendan, pero yo no atiendo a nadie. Yo sí necesito que me tiendan la mano, pero yo no le tiendo la mano a nadie. Todo lo que quieras que hagan por ti, hazlo por ellos. Y entonces podrás ver la mano de tu Elohim atender lo que necesitas. La regla de oro es la regla de reciprocidad que venimos hablando. ¿Sabías que la primera enunciación escrita de la regla de oro se encuentra en un texto narrativo del imperio medio egipcio llamado Historia del campesino elocuente? Allí, aquí está la imagen de ese papiro. ¿Y quién sabe de cuánto tiempo más atrás date? Porque ya en el inconsciente del pueblo de Israel venía esa idea. Y en Judá estaba esa idea. Oiga, yo hice un mal a mi hermano. Ahora las cosas se están devolviendo. Ahora entiendo lo que está pasando. Ahora sé por qué ha venido este mal. Ahora sé por qué estamos a punto de perder también a Benjamín, porque perdimos a José y no fuimos capaces de extenderle misericordia. Y estamos aquí pidiendo misericordia delante de Yosed, aunque no lo sabía. No importa lo que suceda, yo voy a hacer las cosas diferentes. Yo las voy a hacer distintas. Yo he sido una persona así, así y así, pero llegué a la Torá y la Torá me transformó. Y ahora voy a ser distinto. Ahora voy a ser diferente. Tengo que renovarme dentro. Tengo que cambiar mi carácter. Tengo que cambiar mi manera de actuar, porque esa manera de actuar me ha llevado al lugar donde me encuentro y no me ha dejado avanzar. Y si tú no cambias, van a venir las circunstancias, como le pasó a Judá. Judá no cambió porque se le ocurrió un día. Judá cambió porque Judá había sufrido, había derramado lágrimas, había perdido hijos. ¿Qué necesitas tú para transformarte? Hoy el Eterno te trae por misericordia esta palabra, para que tú cambies y te transformes. Ya te pusiste talí, ya te pusiste tzitzit, ya te pusiste kipa, ya te pusiste de todo, pero la Torá va adentro, no afuera. La Torá es en el interior del corazón. ¿Qué transformación está trayendo la palabra al interior tuyo? ¿En qué has cambiado? ¿Sigues siendo el mismo iracundo? ¿El mismo impaciente? ¿El mismo egoísta? ¿Sigue siendo el mismo? ¿Has cambiado? ¿Has transformado tu vida? ¿Has puesto por obra la ley de reciprocidad? Marcos 11:25 dice: cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué quería decir Yeshua aquí? La regla de oro. Reciprocidad. Yo perdono y soy merecedor de perdón. Yo perdono y merezco benevolencia. Y cuando tú no perdonas, cuando tú guardas rencores, y acuérdate lo que dice la Torá, que cuando tú guardas algo contra tu hermano, lo estás matando. Y también te estás matando tú. Es como que cuando tú guardas un rencor dentro y una ofensa, le dieras veneno a aquel que te ofendió y te sentaras a esperar a ver cómo el veneno actúa, lentamente, matándolo. El odio es veneno que corre de tu corazón y el de los otros. Debes perdonar, debes sacar la inquina,
Debes moverte a misericordia como se movió Joseph. Joseph estaba en una disyuntiva adentro. Hizo todas esas peripecias para saber qué realmente había en el corazón de su hermano y para saber si habían cambiado. Pero si hubiera seguido la ley de reciprocidad, simplemente había dado para poder recibir lo que esperaba recibir. Mateo 17 dice, y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. De gracia somos llamados al camino de la Torah, por misericordia. Así estudiamos mucho. Es por misericordia que el Eterno nos llamó. Y de gracia, gratuitamente, debemos dar de eso que hemos aprendido a otros y enseñar a otros también a darlo, a aplicarlo en su vida, a vivirlo en su vida. Lucas 10:25 dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Yeshua, ¿y quién es mi prójimo? Y respondiendo Yeshua dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino acerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndoles en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Mi prójimo es toda persona que encuentro por el camino, que tiene una necesidad y que yo tengo cómo solucionar esa necesidad. Ese es mi prójimo. Tengo la manera de extender la misericordia del Eterno. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídemele y todo lo que gastes de más te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Yeshua le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué es lo que tiene que primar dentro de tu corazón? La misericordia. Ese misericordia, bondad del Eterno en tu corazón. Esa es la que te tiene que mover para ayudar al otro, para extender tu mano al otro. Primero a los de tu familia y luego a los de afuera. Los primeros que merecen tu misericordia son los que están cercanos a ti. Regresamos con Judá en su súplica por su hermano menor Benjamín, hermano de José. Recordemos que José había colocado deliberadamente una copa de plata en la bolsa de Benjamín. Por eso es que Benjamín estaba preso en Egipto. Todo era un plan para obligar a los hermanos a traer a Jacob su padre. Todo era un plan para que le llevaran a Jacob. Y cuando ese plan resultara, entonces ellos iban él iba a revelar su identidad. Judá no puede soportar volver con su padre sin su hermano menor Benjamín. Entonces resulta que él sabe que el dolor que soportará su padre por hacerlo probablemente lo matará.
No va a vivir Jacob con otro dolor por la pérdida de otro hijo. Entonces, debido a eso, por lo tanto suplica a José diciendo: te ruego que permanezca tu siervo en lugar del muchacho como esclavo de mi señor, y que el muchacho suba con sus hermanos. Él quiere tomar el lugar de Benjamín. Él quiere ocupar ese lugar. Y de esa manera hacer un tikún, una corrección. Él sabe que tiene la oportunidad de corregir. ¿Tú sabes que has tenido la oportunidad de corregir y no has querido cambiar? Te aferras a tu antigua manera de ser y no quieres ser transformado. Pero esa antigua manera de ser no te va a llevar a ninguna parte. Para que puedas avanzar en tu vida debe haber un cambio en tu interior. Porque el cambio en tu interior va a traer el cambio al exterior. ¿Estás cansado de vivir la misma situación en tu exterior? Trabaja dentro tuyo, en tu propio tikún, en tu propia corrección. Corrige tus malos hábitos, corrige tu carácter, corrige tu manera de actuar. Practica la bondad, la misericordia, la sedaká, la bondad, la justicia, ante todo. Y cuando tú comiences a ser transformado en tu interior, ten la seguridad que tu exterior va a cambiar. Y tu circunstancia va a cambiar. Y las puertas se van a abrir. Y lo que estás esperando que suceda, sucederá. ¿Por qué no ha sucedido nada? Porque dentro tuyo tampoco ha pasado nada. Sigues actuando igual. Y resulta que no puedes actuar igual. Porque has sido expuesto a la Torá de vida que transforma las vidas. Porque has sido expuesto al poder creativo de nuestro Mesías. Porque has sido expuesto a la luz de su Torá, del Mashiach. Y tienes que ser transformado. Porque si no, ¿de qué sirve? Sería una religión más, un dogma más. Y no se trata de más dogmas. El Eterno quiere vidas nuevas. Nuevas. Transformadas de adentro hacia afuera. Convertidas en mejores versiones de lo que eran. Por eso no has visto cambios. Trabaja dentro tuyo, en tu tikún. Como lo hizo Judá. Judá había hecho un trabajo interno. Porque Judá había hecho un trabajo interno, se le presenta la oportunidad de cambiar nuevamente las cosas y de arreglar lo que había estado mal hecho en el pasado. Y es ahí donde él decide hacerlo. Yo voy a tomar mi oportunidad, voy a hacer las cosas diferentes, voy a actuar de manera distinta. Si practicabas la Lashon Hara, ya no lo hagas. Si practicas Ayin Hara, si envidias al otro, ya no lo hagas. Si hablas de los demás por detrás, ya no lo hagas. Tenemos que ser transformados. Si no hay una transformación, no pasa nada. Seguimos igual. Todo está estático. Cuando hay un movimiento interno, también lo hay a nivel exterior. Nosotros somos el reflejo de lo que pasa alrededor nuestro. Así es. Y entonces él dice, porque ¿cómo subirá mi padre si el muchacho no está conmigo? No sea que el mal venga, que el mal que vendrá, no sea que vea el mal que vendrá sobre mi padre. Que yo no vea el sufrimiento de los otros. Que yo no vea sufrir a mi papá nuevamente y derramar lágrimas por culpa mía y de mis acciones. Ese es un Judá cambiado. Un Judá transformado. El verdadero arrepentimiento y la teshuva. Judá parece darse cuenta de que la situación de su familia está relacionada con el comportamiento malvado de sus hermanos al vender a José. No quiere que le sobrevenga semejante maldad. Si Benjamín está ahora perdido en Egipto,
Esta confesión de pecado, acompañado de un sincero remordimiento y apartarse del pecado, es el verdadero arrepentimiento llamado Teshua. Él sintió en su corazón y se apartó de esa manera de actuar y ahora actuó diferente. Judá explica cómo fue difícil llevar a Benjamín con él a Egipto, ya que él era el único hijo sobreviviente de Raquel y su padre está muy apegado a él. Él sabía. Él explica que garantizó la seguridad del niño y está desesperado por ocupar su lugar como esclavo. Él se da cuenta. Él puede ver las consecuencias de sus actos. Entonces, debido a eso, es que él se ofrece a ocupar el lugar de su hermano. José, que ya no puede controlar sus emociones después de ver el arrepentimiento de sus hermanos, clama que todos se vayan excepto sus hermanos. Quiere estar a solas con ellos cuando les revela su verdadera identidad. Entonces José no pudo contenerse ante todos los que estaban junto a él y gritó: haz que todos salgan de mí. Así que nadie estuvo con él mientras José se dio a conocer a sus hermanos y lloró en voz alta, y los egipcios y la casa de Faraón lo oyeron. En ese momento, cuando las lágrimas salen de José, el atorado que tenía él ahí, esa disyuntiva de qué hago, cómo actúo, qué hago, qué voy a hacer, cómo voy a actuar, qué voy a hacer, sale del corazón de él. Y entonces él puede darse cuenta cómo, al salir las lágrimas de su corazón, sabe qué es lo correcto y qué es lo que tiene que hacer. Entiende qué es lo que debe hacer. Sabe perfectamente que lo que tiene que hacer es perdonar la ofensa vivida, perdonar el mal que le hicieron, extender la misericordia del Eterno, extender la misericordia del Rey hacia sus hermanos. Y los egipcios y la casa de Faraón lo oyeron sus gemidos, que salieron de un corazón que ya no aguantó más, que ya no soportó más. Y es que cuando el gemido viene delante del Eterno y ya no soportas más la situación, entonces ahí es cuando el Eterno interviene y te dice: ojo, ¿quieres cambios? ¿Quieres transformaciones? Empieza por ti mismo. Cambia y no te resistas más. Cuando José se revela a sus hermanos, los consuela. Soy José, tu hermano, a quien vendiste a Egipto, pero ahora por lo tanto no se entristezcan, ni se enojen con ustedes mismos, porque me vendieron aquí, porque Dios me envió delante de ti para preservar la vida. Gansule Tobá, todo obra para bien. Para preservar la vida de la familia de Jacob fue enviado José de allá. Porque cada situación adversa es una oportunidad donde el Eterno te está enseñando que eso es para bien, aunque tú no lo entiendas. Aunque a ti te parezca que te cayeron las 7 males encima, obra para bien. Obra para bien porque es necesaria las circunstancias. Para que el corazón y el alma sea purificado. Para que la vida sea transformada. Para que las cosas cambien. ¿Fue necesario un sufrimiento en la vida de Judá? Claro que sí. ¿Fue necesario un sufrimiento en la vida de Joseph? Sí. Pero ellos no se quedaron ahí. Su final, al final del camino, vieron cómo todo obró para bien. Cómo todo tenía un propósito. José no enseña algún sermón.
pero expresa con sus acciones la regla de oro. Él hubiera podido tomar venganza de sus hermanos y actuar sin misericordia, pero él opta por extender, por moverse a misericordia, como dice la parábola del hijo pródigo. Él fue movido a misericordia y nos enseñó que las acciones hablan más que las palabras, porque no debemos ser solo oidores, debemos ser hacedores de la Torá. Muchos de nosotros predicamos el sermón de la regla de oro, pero cuando nos toca, no la aplicamos, no la tenemos presente. Y hoy el Eterno nos recuerda que debemos tenerla muy presente para que cada uno mire cuánto nos falta, qué medida nos falta y en dónde tenemos que cambiar para hacer los arreglos necesarios dentro tuyo, para que puedas ver la gloria de Elohim. De ser esto así, tenemos que decir que predicamos la Torá, pero realmente no la tenemos en el corazón. Es cierto. Hay muchos que no tienen la Torá en el corazón. Hablan sin misericordia y juzgan por apariencias, pero se olvidan que es nuestro hermano el que está ahí, nuestro prójimo. Predicamos la Torá, pero no estamos santificando al Eterno. La santificación al nombre del Eterno ocurre cuando yo vivo sus instrucciones, cuando yo honro sus instrucciones, cuando yo honro al Rey, santifico su nombre. ¿Por qué? Porque yo soy embajador de Él. Yo represento su nombre. Y si yo represento su nombre, pues entonces yo tengo que vivir las instrucciones de Él y darle honra a Él con mis acciones. ¿Qué hay en este discurso que provoca que José en la siguiente oración rompa a llorar y se revele a sus hermanos? Vamos a mirar. Hay 3 cosas a tener en cuenta sobre este discurso. Primero, no es una confesión. Los hermanos no confiesan que odiaron a José, ni que cometieron violencia contra él, aunque la idea ya se le ha ocurrido a ellos. Pero no confiesan nada de eso, ¿no? Tú a veces esperas que venga y te confiese la ofensa, pero muchas veces no ocurre así. Mas, sin embargo, a ti te es demandado actuar de manera correcta. El discurso lo da Judá, la persona que salvó a José en primer lugar y la que negoció la partida de Benjamín con Jacob. El más responsable y finalmente se ha presentado. El autor se ha presentado para asumir la corrección. Tú debes asumir tu parte. ¿Qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás hablando mal de los maestros que te instruyen? ¿Envidias lo que ellos tienen? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás hablando mal de tu familia? ¿Estás metido en chismes? ¿En contiendas? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás actuando con tu familia? ¿Estás juzgándolos porque ellos celebraron la Navidad? ¿Qué estás haciendo? Hazte responsable. Deja de echarte la culpa a los demás de lo que te ocurre a ti. Te ocurre a ti porque tú eres la que necesita corrección. Tú eres el que necesita corrección. Te pasa a ti porque tú eres el único que se va a beneficiar de esa corrección. Y te pasa a ti porque necesitamos ser transformados.
por eso. Entonces, asume tu parte. Conéctate con el rey. Vayigash, acércate a él. Y él se acercará a ti y superará tus expectativas. Y te dará más de lo que tú le pides. Tercero, todo el discurso gira en torno a Jacob, no a José ni a los hermanos. Es el amor de Jacob por José, el apego de Jacob a Benjamín y el dolor inconsolable de Jacob si algo le sucede a Benjamín. Es el centro. De hecho, el único motivo del discurso de Judá es el dolor que puede causar a su padre. El único motor que te tiene que mover es cuánto afectan tus acciones a los que te rodean, a los más cercanos y a los más lejanos. ¿Cuánto afecta lo que tú haces? ¿Cuánto afecta? ¿Qué connotación tiene lo que tú haces? Y de esa manera, cuando tú te preguntas, ¿esto cómo va a afectar a mi familia? ¿Cómo va a afectar la imagen que tienen del Eterno? ¿Cómo va a afectar la honra de mi rey? ¿Cómo va a afectar lo que yo les he hablado de boca, pero con mis acciones le digo otras cosas muy distintas? Si Benjamín no está con ellos, Jacob morirá de un corazón quebrantado y habrán llevado a su anciano padre a la tumba sumido en un dolor interminable. Eso es lo que piensa Judá. No pensó en él. Por primera vez, no pensó en él, pensó en su papá. Y aquí es importante. ¿Cuándo vamos a entender que no se trata de nosotros? No soy yo, no eres tú. No. Eso no es lo importante. Tú a veces piensas que tú estás en el centro y el mundo gira a tu alrededor. Tus heridas, tus ofensas, mis quejas, mis penas, mis necesidades, mis deseos, bla, 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 bla. Yo, primero yo, segundo yo, tercero yo. Oye, el mundo no gira a tu alrededor. No gira a tu alrededor. Para nada. El centro, ¿quién es? El rey. Y todos los mandamientos son en base a tu prójimo. Es la manera como te comportas con tu prójimo, es cómo vives con tu prójimo, es cómo das testimonio de la Torá a tu prójimo. José honró el nombre del Eterno, no enseñando una parashá, sino mostrando misericordia y gracia como la que él recibió cuando fue rescatado de la cisterna, de la prisión y promovido a una posición honorable en medio de los paganos. Haciendo esto, José verdaderamente le daba gloria a Dios por todas sus bendiciones. Porque recordemos, José cada cosa que hacía era para darle honor a su rey, a su creador. ¿Tú estás honrando el nombre del Eterno? ¿Cómo lo honras? Así que en esta parashá, Vayigash, Judá se acercó a José e hizo el llamamiento más ferviente, apasionado, con el corazón en su mano, en un acto de profunda compasión, no por él, sino por su padre. Fue por su padre que él gimió, clamó y decidió tomar el lugar de su hermano. ¿Cuándo entenderás que es por el prójimo, que es por los otros, que es por tu familia, que es por tus hijos? Que cada vez que tú le cedes terreno al oponente, es por ellos. Que cada vez que tú te niegas a cambiar, los estás afectando a ellos. Estaba dispuesto a renunciar a todo para proteger a Benjamín y por tanto a su padre, Jacob. Las palabras de Judá fueron su propuesta real como un sacrificio. Él se ofreció como sacrificio.
Prefiero ser sacrificado yo y no ver el dolor en el corazón de mi padre. Nuevamente. En esta etapa, el orgullo, los argumentos inteligentes y la lucha por la autoconservación fueron irrelevantes. La integridad se saldría con la suya una vez más. La regla de oro en el anonimato, pero reflejándose en la respuesta y en la actitud de José. Esa es la Torá, la que nos transforma, la que nos hace mejores seres humanos de lo que éramos. Y todos estamos en proceso de transformación. Por tanto te ruego que dejes a tu siervo como esclavo de mi señor en lugar del muchacho, y que el muchacho suba con sus hermanos. ¿Por qué? ¿Cómo puedo acercarme a mi padre si el chico no está conmigo? No podría soportar ver a mi padre tan abrumado por la angustia. Vayigash se acercó movido por el amor y la misericordia hacia su padre. Eso es lo que te tiene que mover cuando te acerques a tu padre. El amor y la misericordia. Acércate para que él se acerque a ti. No importa si te alejas como el hijo pródigo, igual él va a estar disponible para ti, siempre. Debido a que Judá se acercó a José con un corazón contrito y amoroso, fue posible una reunión gloriosa entre el padre Jacob y el hijo José. Él, José, se presentó a él, Jacob, lo abrazó y lloró en su cuello durante mucho tiempo. Entonces Israel le dijo a José: ahora puedo morir, porque he visto tu rostro y he visto que todavía estás vivo. Amor, misericordia, ¿qué produjo? Más amor y más misericordia. Y ahí terminamos de estudiar el discurso intercesor de Judá en esta parashá, que espero te haya servido para mirarte a ti mismo. Debemos examinarnos y bajo la lupa mirar qué tenemos que cambiar y qué no hemos querido cambiar. Debemos cambiar, debemos ser transformados. La palabra, esa es la función de ella, transformarte en todos los sentidos, áreas y facetas que tú le permitas que te transforme. Ella lo hará. No te resistas más. Deja que ella obre en ti. Y en la medida que tú te transformes, las cosas van a cambiar. Te vas a dar cuenta que van a cambiar. Para bien. Vamos a hacer la bendición después de la lectura de la Torah. Baruch Adonai Ameborach, bendigan a Yahweh el que es bendito. Baruch Adonai Ameborach Leolam Baed, bendito es Yahweh el que es bendito por siempre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torah a través de Yeshua HaMashiach. La bendición sacerdotal arónica: Yesimeja Elohim, que Efraín, Behim Manashe, Yesime Elohim, que Sara, Ribka, Rachel, Belea. Que el Eterno te haga como Efraín y Manasés, que el Eterno te haga como Sara, Rebeca, Raquel y Lea. Lleva Bereja Yahweh, Beishmereja, Yaer Yahweh, Panadeleja, Bijuneca, Yisa Yahweh, Panadeleja, Bellasen, Leja Shalom, Besamuet Shemial, Bene Israel, Bani Abarejen. Que Yahweh te bendiga y te proteja, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti, te muestre su favor, que Yahweh dirija su mirada hacia ti, guiándote y ofreciéndote su paz, y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Hasta aquí el final de esta parashá. Bendiciones, bendiciones. Y nos veremos en una próxima oportunidad. Shabbat Shalom.